Vamos a orar, así como están, vamos a orar y después ya de la oración pueden sentarse para oír la palabra, ¿está bien? Amoroso Dios, Padre Celestial, a través de Jesucristo nos acercamos nuevamente ante el trono de tu gracia. Primeramente, a través de su sangre, te pedimos perdón, Padre. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas. Reconocemos que somos pecadores y necesitamos de tu perdón a través de la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Padre, perdónanos y no tomes en cuenta nuestras debilidades. Queremos que tu gloria descienda en sanidad, pero también, Padre, necesitábamos estar limpios de todo pecado. Por eso acudimos a la sangre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Queremos estar preparados, Padre, para cuando tú desciendas en gloria y decidas sanar nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente, y podamos nosotros salir libres de este lugar, de tu casa de oración. En el nombre de Jesucristo, dejamos este tiempo en las manos de nuestro Rey, a quien reconocemos nuestro Rey, en cada una de nuestras vidas, en nuestros hogares, pero principalmente en esta casa de oración. Tú eres el que hace esta reunión gloriosa por tu presencia, Señor Jesucristo. Porque donde estamos 2, 3 congregados en tu nombre, tú prometes estar aquí en medio de nosotros. Espíritu Santo, convence a mis hermanos, a mis hermanas, de todas las necesidades que ellos han traído a tu casa de oración y a tu presencia. Sánalos, Padre, sánalos a través de tu presencia, a través de tu palabra, que el Espíritu Santo se mueva con gran poder, que el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, el médico de médicos, se manifieste en gloria y en poder a través de la oración, a través de esta palabra que tú me has dado para compartir con ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Les quiero leer, antes de empezar, Isaías, si lo puedes buscar, Isaías 28, en el versículo 13. Es muy importante que leamos este versículo porque, pues, en muchas partes que se practica la sanidad y la imposición de manos, la gente tiene la costumbre o la mala enseñanza de caer hacia atrás, ¿ok? Y yo no quiero que eso pase aquí, porque el pueblo perece porque le falta conocimiento, ¿ok? Y dice la palabra de Dios en Isaías 28, versículo 13, dice: la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Entonces, cada vez que han caído hacia atrás, ya sea en el bautismo, ya sea que vino alguien ungidísimo y cayeron hacia atrás, esa alma cayó, como dice la palabra, quebrantada, enlazada y presa. Y eso no va a suceder aquí. Jesucristo fue enviado a sanar precisamente a los quebrantados y a los enlazados y presos, a darles libertad. ¿Ok? Bueno, después de leerle esta palabra, vamos a entrar a la palabra que Dios me dio para compartir. Era muy importante que yo les enseñara esto, ¿ok? Porque las malas enseñanzas nos han llevado a, incluso, ¿cómo los bautizan? Pongan sus manitas así, apriétense la nariz y ¿para dónde lo ponen? Hacia atrás. Pues la palabra de Dios dice que caen quebrantados, enlazados y presos. ¿Qué es lo que cae enlazado y quebrantado y preso? El alma. Pero hoy, si tú viniste a este lugar, hoy va a ser tu día de libertad. Porque miren, ¿ven estas ligas? Muchas veces nosotros pensamos que ya sanamos. Y sí, se estira y parece que ya sanamos, pero luego hace el efecto liga. ¡Pum! Otra vez en el mismo problema. Otra vez con la misma situación. Otra vez en la miseria, otra vez con el mismo problema, porque tenemos un efecto liga. Y todo esto, si a ti te interesa saber, a ver, pastor, tú dices que todo lo que tú hablas está en la Biblia, te lo doy el sustento, ¿ok? Hay almas que están presas y Dios a través de Jesucristo nos vino a dar libertad.
¿Cómo es un alma presa? Pues que no la mira, que siempre está en una situación de problemas, el dinero no le alcanza, siempre en los matrimonios hay siempre conflicto, pleito, eso es preso. ¿Qué hay? Un efecto de cisterna. Cisterna es que de verdad, por más que le busques, caminas para allá, para acá, para la derecha, para la izquierda, brincas, todo está oscuro y donde quiera hay pared. Donde quiera que le intentes está totalmente cerrado. Por eso el alma está en una cisterna. Hoy, este día, es un día especial, donde las almas van a salir de esas cisternas, donde se van a romper los yugos de esclavitud, donde se van a podrir a causa de la unción, ese yugo que traes aquí de esclavitud. Se van a abrir esas rejas espirituales para que salgas a libertad. Y en el nombre de Jesucristo, este servicio es algo muy especial, de verdad. Y de aquí en adelante, pues vamos a seguir y continuar haciendo servicios de sanidad cada último domingo de cada mes, ¿ok? Cada último domingo de cada mes. Siempre va a haber un servicio de sanidad, ¿ok? Bien, la palabra que Dios me dio para compartir con ustedes se llama como las aceitunas son prensadas. El hermano Iván Olivo, precisamente Olivo, que significa aceite de la unción. Fíjese el apellido de él y que ya trascendió a dos niñas, ¿no? Que se apellidan Olivo, ¿verdad? Dos niñas que tienen una unción. Quizás ellos no sepan, pero su apellido ya Dios los escogió para darles una unción especial. Esas niñas que andan por allí, están allá en su clase, son niñas con una unción especial, porque Iván no les dio el apellido, Dios les dio a través de Iván una unción de llevar ese apellido Olivo. ¡Qué bendición!, ¿verdad? Yo me quisiera apellidar Olivo, pero eso lo decide Dios, ¿verdad? Lo decide Dios. Y debemos estar contentos porque tenemos dos niñas y una familia Olivo, ¿verdad? Una familia Olivo. Como las aceitunas son los olivos, ¿verdad? Aceitunas son prensadas porque se prensan para que salga el aceite de olivo. Al igual que las aceitunas son prensadas para extraer aceite, hay momentos de presión en nuestra vida, de verdad, que nos saca esa unción, ¿ok? Si no hubiera esa presión, y cuando predicó Iván, oh, Dios me habló, y dije, yo voy a predicar de eso, que Iván predicó. Voy a predicar, voy a extender, porque precisamente hoy, en el día de sanidad, las aceitunas tienen mucho que ver con tu sanidad, porque la aceituna saca el aceite del olivo, y el aceite del olivo hay mucha relación con sanidad, con la unción. Se ungían reyes con el aceite de oliva, se ungían y sanaban además. Y todo eso lo vamos a ir viendo, ¿ok? Con el respaldo. Así como dijo Nehemías, a su derecha y a su izquierda había... ¿Por qué están ellos? Ya lo explicó mi esposa a través de la palabra. Porque desde ya empieza la guerra espiritual. Y nuestra guerra no es contra lo que tú traes, sino, dice en Efesios, que es contra principados, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Es por eso que ellos están ahí. ¿Okay? Y son ancianos de esta iglesia. ¿Okay? Acompáñenme a la palabra, a Mateo 26. ¿Okay? Mateo 26. Desde ya les digo que vayan preparándose. Si tú quieres ser libre, de verdad, no nomás de una enfermedad física, si quieres ser libre en las cuestiones de que tu alma sea libre, de verdad, tu alma sea libertada incluso de demonios, de acechanzas, de cualquier índole. Hoy es tu día, pero ve preparando, ¿okay? Ve preparando tu mente, tu corazón, que hoy es tu día importante. Vas a sanar, vas a salir algo diferente, livianito, vas a estar, algo muy especial va a ocurrir hoy, ¿ok? En Mateo 26, 36 al 39. Getsemaní, hermano, Getsemaní nos enseñaba el hermano Iván Olivo.
nos enseñaba que Getsemaní es una palabra que está en arameo, ¿ok? Arameo es un idioma antiguo, en arameo que significa prensa de aceite, eso que se llama Getsemaní. Es por eso que Jesús iba al Getsemaní, ¿no? Ahí a orar. Y Getsemaní no es otra cosa más que una palabra en arameo que significa prensa de aceite. Dice en Mateo 26, 36 al 39. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Versículos 38 y 39. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. ¿Saben por qué llamó a Pedro y a los hijos de Zebedeo? Los hijos de Zebedeo eran Juan y Santiago, ¿ok? Le llamaban los hijos del trueno. ¿Saben por qué? Porque eran bien corajudos, tenían la mecha bien cortita. Le hacías tantito, ¡pum!, explotaban. ¿No conoces algún Zebedeo por ahí? Hijos de Zebedeo, que tienen la mecha cortita, que por nada se enojan. ¿Verdad que sí lo conocemos? Uy, todos conocemos a los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Que tienen la mecha bien cortita. ¿Saben por qué los llamó Jesús? ¿Saben por qué? Porque resulta que Pedro y los hijos de Zebedeo, Zebedeo era un pescador, y los hijos de Zebedeo, que era Juan y Santiago, ellos eran pescadores. ¿Saben cuál era su trabajo? Que ellos no trabajaban de día, trabajaban toda la noche. Ellos trabajaban siempre, por toda la vida, toda la noche trabajaban. Y por eso Jesús los llamó, porque necesitaba hombres de oración. Y qué mejor que Pedro, acostumbrado a orar trabajar toda la noche. Qué mejor que Juan, que trabajaba toda la noche. Qué mejor que su hermano Santiago, que estaban acostumbrados a trabajar toda la noche. Y le dijo Jesús: ven, vamos al Getsemaní, para que ustedes estén velando mientras yo oro. ¿Y saben qué pasó? Se durmieron. ¿Cómo? Si te llamó Jesús por el propósito de que ustedes están acostumbrados a no dormir, y solamente quería que ustedes estuvieran 1 hora despiertos, y no pudieron aguantar ni siquiera 1 hora despiertos. Y es triste que muchas veces Dios quiere, miren, que nosotros estemos despiertos en esta última hora, porque las cosas se avecinan muy tremendas, hermano. Y vemos que a nuestro vecindario, en nuestra ciudad, en el mundo entero, cosas tremendas están pasando. Guerras, rumores de guerras, asesinatos, robos, asaltos, violaciones. Vemos todas estas cosas. Y entonces Dios quiere que estemos velando en oración. En oración. Por eso ellos están aquí, porque los invité, así como a Pedro, para que ellos estuvieran velando, como a los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Para que estuvieran velando en oración mientras dura esta hora de predicación, porque se están moviendo espíritus malignos, así como se mueve el Espíritu de Dios, también se están moviendo huestes espirituales de maldad, para que tú no seas libre, para que tú no seas sanado, sanada. ¿Ok? Por eso es la razón que ellos están aquí. Y además, porque no es un ritual, porque nosotros nos guiamos en las Sagradas Escrituras todo lo que hacemos, ¿verdad? Es por eso que lo leímos. ¿Están de acuerdo? Entonces, por esa razón llamó a los hijos de Zebedeo y a Pedro, porque pues ellos, ¿quién más, verdad? Acostumbrado a trabajar todos los días, todos los años de su vida, está trabajando de noche. Oye, pues ven, para que me apoyes en oración mientras yo oro. ¿Y qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Juan y Santiago? Se durmieron.
Es por eso que las 3 veces que volvió decía, ¿qué? O sea, ¿no pudieron aguantar 1 hora de estar despierto? Y dice la palabra que sentían los párpados pesados. Y es por eso que cuando yo les digo, hermano, cuando yo estoy predicando y tú sientes esos párpados pesados, mejor levántate. Es mejor levántate. Levántate, porque es el enemigo que te está cerrando los ojos, así que no puedes ni abrirlo. ¿Y sabes qué pasa? En cuanto tú los cierras, en cuanto tú haces así, dejas de oír, comienzas a escuchar. Escuchar es que nomás estás oyendo la voz, pero no está bajando a tu corazón. Oír significa, entra al oído y desciende a tu corazón. Pero cuando escuchas, solamente escuchas. Si oyes por allá lejos, detrás de esta predicación, un zumbidito como de abanico, ¿sí lo escuchan? Sí, bueno, eso es escuchar, pero no le estamos prestando atención a lo que escuchamos, estamos prestándole atención a lo que oímos, ¿verdad? Es por eso, por tu propio bien, si quizás tú no vas a recibir sanidad, es porque estás con los ojos pesados, como Pedro y como Santiago y como Juan, es por eso que no vas a recibir. Así que te conviene, si tienes los ojos así, párpados pesados, párate. Fíjese, yo los veo desde aquí, a mí no me pueden engañar, yo los veo, ¿no? Entonces, imagínese el que escudriña el corazón, ve de que no estás recibiendo, ¿ok? Y sí les conviene recibir esto. Es una tarde muy especial, donde vas a ser libre, ¿ok? Vas a ser libre. La angustia de Jesús en su humanidad experimentó una profunda angustia. Es por eso que le presentó a Pedro, a Juan y a Santiago de que estuvieran orando, porque él sentía pero mucha angustia. Él sentía la necesidad de que sus discípulos estuvieran orando mientras él de verdad estaba orando. Entonces nosotros tenemos que siempre estar con los ojos bien abiertos, ¿ok? Bien abiertos. Porque muchos dicen y razonan así. Ese es un razonamiento del diablo. Dicen, pero es que yo te sigo oyendo. No, ya no oyes, escuchas. Escuchar es diferente. Ahorita escucharon un llanto de un niño. Oiga, ¿ve? Eso es escuchar, pero no le prestamos atención, y oír es lo que estamos ahorita. El que tenga oídos, ¿qué dice la palabra? Oiga. Entonces no es igual oír que escuchar, ¿ok? Así que si estás esos párpados cansados y pesados, párate por tu propio bien, ¿ok? Especialmente este día. Por favor, acompáñenme estamos en Mateo 26, ¿no? Pero ahora vamos a ver en el versículo 39. La presión que sintió Jesús lo llevó a la oración y sumisión de la voluntad de Jehová Dios. Cuando nosotros nos sometemos en oración y hacemos una sumisión a la voluntad de Jehová Dios, entonces, hermano, de verdad va a funcionar. Cuando hay sometimiento, Jesús en el Getsemaní se fue a someter a la voluntad de Dios. Él le decía, en su propia carne decía, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino hágase lo que tú dices, ¿verdad? Entonces es un sometimiento, y ahorita yo quiero que tú sometas tu carne, y la manera de someter tu carne es que si sientes los párpados pesados, párate, que no te distraiga, que no ponga esa carga el diablo para que tú te pongas a escuchar en lugar de oír, ¿ok? Dice en Mateo 26:39, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, es el sometimiento, no es como tú quieres, no es como yo quiero, no es como ustedes quieren, es como Dios quiere. Y Dios sí quiere que tú seas sana, Dios sí quiere que tú seas sano, Dios sí quiere que tú y ustedes sean libres. Dios sí quiere. Es que no digas, es que si Dios quiere me va a sanar. No, Dios sí quiere, Dios sí quiere
que tú seas libre. Dios no quiere que estemos esclavizados. Dios no quiere que andemos cargando con cosas. Dios quiere que seamos libres, hermano. Y esta es la tarde de la bendición que Dios nos va a dar, de ser sanos, de ser libres. Y a eso hemos venido a buscar, no al pastor Víctor, a buscar la sanidad de Dios, porque el médico de médicos se llama Jesucristo. Él se llama Jesucristo. Jesús se sometió completamente a la voluntad del Padre, aceptando la presión y el sufrimiento. Él aceptaba la presión no nomás de lo que él sentía, él miraba a sus apóstoles durmiendo. Ustedes saben lo que es eso, la presión que sentía Jesús, ver a sus apóstoles cuando les acababa de decir, velen 1 hora mientras yo oro. Él ya traía muchas cargas. Y solamente les decía, solo respáldenme en oración. Solamente respáldenme en oración. Al final de todo esto, hermano, de verdad, ninguno de los tres lo respaldó nunca en oración. Porque siendo hombres acostumbrados a no dormir, los venció el sueño. Pero no hicieron por dónde vencer a ese sueño. No, yo me levanto, mi Señor Jesús quiere que lo esté respaldando en oración. Yo me voy a levantar, porque siento los párpados pesados y yo me voy a levantar. Y eso es lo que yo te digo. Hay que luchar contra ese demonio. Siempre, miren, no nos inviten a una fiesta porque, las 3 de la mañana. ¿Cómo es posible? Se me fue el tiempo. Pero en las cosas de Dios, vamos a leer la palabra, ¡pum!, damos el cabezazo en la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que te involucres en las cosas de Dios, porque te quiere tener presa, así, en una cisterna, en una cárcel, con yugos de esclavitud. Siempre lo mismo, con esa ligadura, que siempre vuelves a donde mismo. Te crees muy libre, y sí, comienzas a caminar pasos de libertad, pero ¿qué pasa? A la vuelta de la semana, ¡pum!, el efecto liga otra vez, a donde mismo. Otra vez el mismo problema, otra vez la misma situación, otra vez lo mismo. Y eso se llama ligaduras. Y dice la palabra de Dios, el respaldo dice que las ligaduras vienen desde el infierno, desde ahí. El infierno donde reposan los muertos, porque desde allí vienen las ligaduras. El diablo quiere matarte, destruirte, robarte, ¿no? Y de hecho lo ha logrado, porque muchas cosas te ha robado, muchas cosas te ha destruido. Pero este es el tiempo de aprender a luchar con él. Y por tu familia tú tienes que aprender a luchar, ¿ok? Tú tienes que aprender. Quiero que me acompañen a Romanos 5. Romanos 5. La unción, hermano, resulta cuando hay presión, ¿ok? Así que si tú tienes en este momento presión, busca la unción. Busca la unción de la presencia de Dios para que en esa presión salga esa unción de Dios en tu vida y podamos resolver esa situación o problema que te está atormentando, ¿de acuerdo? Pero hay que buscar la unción. Dice Romanos 5, 3 y versículo 4 hasta el 5. Romanos 5, 3 al 5. Dice la palabra: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Cuando decimos nos gloriamos en las tribulaciones, es porque estamos pensando, tengo una tribulación, aquí debe de haber una unción. Aquí hay un problema, aquí debe de haber una unción. Pero ¿cuál unción si está el problema? Bueno, la unción está porque Dios está presente, solamente hay que clamar a Él. Y Dios quiere a través de ese problema descender en gloria en tu vida. Solamente hay que saber discernir de que en cualquier problema ahí está Dios para ayudarte. Dice en Isaías 41, versículo 10 y no lo busques, versículo 10 y versículo 13, dice la palabra: yo siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sustentar, siempre te daré mi mano derecha para levantarte, y si te falta esfuerzo, yo te la voy a dar. Eso dice en Isaías 41, 10 y 13, ¿ok? Cuando nosotros, hermanos,
tenemos una presión de cualquier tribulación, ¿okay? Cualquier tribulación, ya sea la tribulación de que te peleaste con tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá, te peleaste con el vecino, la vecina, cualquier tribulación, de verdad. Entonces nosotros vemos que ese es un proceso de refinamiento. ¿Saben por qué es de refinamiento? Porque a Jesús, cuando estaba la opresión en el Getsemaní, había un refinamiento para que Él fuera al Calvario a morir por ti y por mí. ¿Y saben cómo murió? Murió de la manera más... Quizás cuando nosotros celebramos la Santa Cena solamente vemos el pequeño detalle de que murió, pero los detalles son estos, hermano. Los detalles de cómo murió Él. Le dieron 39 azotes, no latigazos, porque no era un látigo, era un azote con varias cerdas, muchas cerdas, y con un palo así. Y cada cerda de cuero tenía amarrado una bolita de plomo, y en la otra cerda tenía amarrado una costilla de cordero. Así que con cada latigazo, y escogieron los hombres más fuertes del ejército romano, de los más fornidos, para que le dieran con todo. Y él amarrado de manos en un poste, le daban cada golpe. Ese montón de balines de plomo provocaban moretones en el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Y las costillas de cordero se encajaban en su carne. Y cuando los sacaban así, quedaban los moretones. Era el primero. Pero cada vez que volvía ese castigo sobre su cuerpo, él tenía que aguantar, y aguantó 39 azotes. Quedó totalmente hinchado. Dice en Isaías que sus llagas se pudrieron, llenas de pus, y por esa llaga es que nosotros vamos a ser sanos. Por esa llaga podrida de Jesús, porque Él aguantó de verdad el castigo para que tú ahora seas sana y seas sano. Y no fue por un latigazo, fueron muchas llagas podridas. ¿Saben por qué se pudrieron? Porque lo empujaban, porque ya su debilidad no podía más, se estaba deshidratando de tanta sangre que había perdido. Él caía, se llenaba de tierra y la gente lo escupía. Y obviamente eso se infectó, obviamente eso se le pudrió. Es así como nosotros somos sanos por esa llaga podrida de Jesús. Y Él derramó hasta la última gota de sangre, porque le dijo a Dios, le dijo: pasa de mí esa copa, pero no se haga como yo quiero, sino hágase como tú. Y Él quería que su Hijo cumpliera para que en este día, domingo, tú seas sana. Ese es el poder, esa es la unción del olivo, de verdad, un poder sanador. Porque no fue fácil para Él llevar. Él sabía, Él era 100% Dios, pero 100% hombre. Pero Él sabía muy bien de que lo que iba a pasar, antes de que lo pasara, Él sabía lo que iba a soportar. Y es por eso que le decía al Padre, 3 veces le pidió, le dijo: Padre, pasa de mí esa copa, porque Él podía ver el futuro que le esperaba. Y por segunda vez le decía: pasa de mí esa copa. Y volvía con sus apóstoles Pedro, Santiago y Juan, y estaban dormidos. Las 3 veces estaban dormidos. La tercera vez, cuando vuelve y los encuentra dormidos, y le dice al Padre: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino hágase como tú. Y era necesario que el Padre no le contestara. ¿Saben por qué? Porque para eso fue enviado. Dios tenía un propósito de pagar un precio, porque tu vida, mi vida, tu vida, la vida de ustedes son muy valiosas para Dios. Y Él tenía que rescatarlas con precio de sacrificio. Él tenía que rescatarlos por medio de haber dado a su Hijo. Cada latigazo, tú y yo lo merecíamos. Cada uno de ellos, tú y yo lo merecíamos, porque verdaderamente tú y yo somos pecadores. Y Él no tenía pecado, pero soportó todo ese castigo para que tú en este día seas sana.
Y tienes que creer eso. Tienes que creer eso. Porque esta sanidad no se da nada más porque hay un don de sanidad. Esta sanidad se da porque Jesucristo se dio en ese madero de tormento para que tú y yo seamos sanos, seamos libres. Él pagó el precio. Tú aquí nada más viniste a recibir lo que Él pagó. Y es por eso que tienes que creer. Todas esas alabanzas que cantamos, si puedes creer, moverás ese mundo de problemas, esa montaña de cosas que tienes. Este es el día, hermanos. Este es el día. Y vendrán otros días en cada último domingo de cada mes donde Dios se manifestará en gloria y en sanidad. Hoy, de verdad, los que están aquí van a manifestar un gran poder de parte de Dios. Un poder sanador de libertad. Y esto uno no lo puede callar, lo va a decir, lo va a publicar, lo va a decir. Yo recibí, mira, cada domingo en ese lugar, cada último domingo en ese lugar, verdaderamente hay sanidad, porque yo lo pude sentir. Verdaderamente se mueve el espíritu en libertad, porque yo lo pude sentir. Yo no vi, yo lo sentí. Yo lo vivo. Y ustedes serán los que proclamarán que vengan más personas. Y no importa que estén donde estén congregándose, no importa donde, si son cristianos o no cristianos. Jesús iba sanando a personas y nunca les preguntaba, ¿son cristianos? Él sanaba, Él pagó el precio por toda la humanidad, al que cree solamente, ¿ok? Así que el venir aquí no significa que ya se van a quedar aquí. El venir aquí no significa... Yo invité a unos vecinos que pues no están aquí porque la operaron. En este momento está operada. Pero dijo, la próxima vez yo sí quiero ir. Porque yo quiero mi libertad. Yo quiero ser sana. Dijo esa mujer. Y son católicos. Y aquí los vamos a ver. Pero aunque cuando lo vean ustedes, no vamos nosotros nunca, jamás a convertir ni cambiar de religión a nadie, porque la sanidad no se vende ni se intercambia con nada, ¿ok? La gente que venga por su sanidad lo obtendrá, y si ellos quieren congregarse, será su decisión, pero ninguno de nosotros convencerá ni tratará de cambiar a nadie, ¿ok? Eso que nos quede bien claro, ¿ok? Primera de Juan, hermanos, capítulo 2, versículos 19 hasta el 21. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19 hasta el versículo 21. Dice la palabra de Dios. ¿Ya están ahí? Son los últimos libritos casi al final de la Biblia, ¿ok? Primera de Juan 2, 19 al 21. Salieron de nosotros, dice la palabra, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero si salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Y lo que hacemos aquí, hermano, procede de la verdad. Todo lo que hacemos procede de la verdad. ¿Verdad que hay muchas personas que ya antes las vimos y ahora no las vemos? Pues dice la palabra, es que si no están aquí es que no eran de nosotros. Eso es real, eso es verdadero. Así que si ustedes ven personas que vienen por su sanidad en los días de sanidad y no permanecen, como dice la palabra, salen de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Entonces, el que es de Dios va a permanecer porque Él lo trae, Dios lo trae, ¿ok? Para seguir recibiendo esa... ¿Se acuerdan que cuando alguien es intervenido a una operación, ¿qué va? Después vienen a las terapias, a las curaciones, todo. ¿Y cómo van a permanecer esas personas en sanidad? Porque vienen en la curación de la palabra, porque la palabra es medicina para sus cuerpos.
No nomás recibes la sanidad y se acabó. No, ahora te falta la medicina, que es la palabra de Dios, ¿ok? Y es por eso que vamos a las aplicaciones prácticas, ¿ok? Filipenses 4. Aplicaciones prácticas de la presión, como por ejemplo, que aunque la vida puede traer presiones y tribulaciones, podemos confiar en Dios y en su plan perfecto para nuestras vidas. Filipenses 4, 6 y 7. La fe, hermano, no solo nos ayuda a superar dificultades, sino también nos fortalece y nos moldea en personas más pacientes, esperanzadas, llenas de amor de Dios, ¿ok? Filipenses 4, 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nosotros, antes de recibir esa paz que va a guardar nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús, hermano, nosotros debemos dejar el afán a un lado para ir a buscar de Dios. Yo te pido de verdad, con todo mi corazón de siervo, que busques un tiempo para Dios. Cierra la puerta de tu recámara. Si no tienes puerta, recorre la cortina para que tú tengas una intimidad con Dios. Es necesario que de verdad, para que esto pueda tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Busca de Dios en oración. Busca de Dios, busca de su palabra. No te hagas como yo era antes. Decía, pues es que, ¿cómo hablo a alguien que no veo? Yo tuve una esposa, una ayuda idónea, y la tengo todavía, gracias a Dios, de verdad, que me enseñó a orar. Una mujer de oración me enseñó a mí a orar. Hoy yo me considero un hombre de oración. Y yo solito, ya a las 2, 3 de la mañana, yo siempre estoy orando por ustedes, cada familia, y ahí estoy en la brecha. Pero yo no soy el bueno, porque Él propone el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios. Dios es el bueno. Una vez audiblemente me dijo Dios: levántate. Ay, si me acabo de acostar. No, levántate. Yo te llamé para que estés en la brecha por mi pueblo. Y así funcionan las cosas de Dios, ¿ok? Un siervo de Dios, estamos llamados para servirlos a ustedes. No para que ustedes nos sirvan a nosotros, sino nosotros fuimos llamados y Dios nos dio una unción para servirlos a ustedes. ¿Sí? Vamos a Santiago, hermanos. Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 2 hasta el versículo 4. Santiago 1, 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Nosotros, hermano, cuando hay una prueba de parte de Dios, Dios está produciendo en nosotros paciencia. No paciencia para tu esposo, para tu esposa, para tu hijo, para tu hija. Paciencia para esperar las promesas de Dios. Esa es la paciencia, ¿ok? Si Dios te promete algo, entonces tú tienes que, de verdad, que vas a pasar por un proceso. Miren, todos queremos la sanidad sin procesos. Todos queremos ver la tierra prometida, pero no queremos el desierto. Pues yo te digo, si no hay desiertos, no hay tierra prometida. Si no hay luchas, no hay batallas ganadas. ¿Cómo dice? ¿Cómo te va, hermano? ¿Cómo te va, hermana? Puras victorias. ¿De verdad? ¿Y cómo te fue en la lucha? No, ¿cuál lucha, hermano? Puras victorias. No te puedes brincar la lucha. Tú estás diciéndome que hay victoria, y entonces en mi entendimiento yo estoy sabiendo de que de alguna manera tú acabas de pasar una guerra,
una batalla. Porque tú estás diciendo puras victorias, gloria a Dios, pero ¿cómo te fue en la guerra? ¿Cómo te fue en la lucha? Entonces es incongruente decir que puras victorias. Si luchas, eso es religiosidad. Eso es meramente religiosidad. Seguir el ejemplo de Jesús orando, sometiéndonos a la presión que sentimos. Es importante someternos a la voluntad de Dios, ¿ok? Muy importante, hermano. El aceite de la sanidad están estrechamente relacionadas en las Sagradas Escrituras. Yo, por ejemplo, yo siempre traigo mi botellita de aceite. Siempre. Porque yo nunca sé dónde Dios me va a usar en sanidad. No lo sé, pero yo siempre traigo mi Biblia y siempre traigo mi botellita de aceite. Siempre. Yo les invito a los ancianos de que también ellos se busquen una botellita. Ellos, dice la palabra en Santiago, que llamen ¿a quién? Vamos a leerlo, ¿no? Vamos a leerlo. Dice en Santiago 5, versículo 14 y 15. Dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? ¿Llame a quién? ¿Al pastor dice ahí o quién dice? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y el Señor se llama Jesucristo. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados le serán perdonados. Fíjense, los ancianos deberían traer su botellita de aceite siempre, porque no sabemos si tu nieto, tu nieta, tu hijo, tu hija, tu vecino, de repente, miren, esta botellita es muy especial porque, me acompaña de hace muchos años. ¿Saben de qué es esa botellita? Esa botellita, a los que existimos de una generación muy antigua, esta botellita venía a vainilla. Antes venía, en estas botellitas venía vainilla pura. Antes, hace muchos años, estoy hablando de los, muchos años. Estoy hablando de los 70 para atrás, muchos años. Y vendían esa especie, aquí la vendían. No sé si personas ya con mi edad se acuerdan de que vendía vainilla aquí, en esas botellitas. Bueno, pero venden también botellitas así en las boticas. Dice aceite de oliva. ¿Ven? Y eso tiene una tapaderita y tiene un dispositivo para aplicar. Eso deberían procurar los ancianos, de traer en su bolsillo, en su bolsa, siempre aceite de oliva, porque es la obediencia. Ahorita, ¿qué vamos a hacer? Obedecer a Dios, y va a haber un ungimiento, como dice la palabra. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo. Dios te va a salvar, te va a sacar de esa enfermedad, y nosotros vamos a obedecer porque creemos que al obedecer la palabra, Dios desciende y respalda su palabra, ¿ok? Lucas 4:18. Jesús también fue ungido. Dice la palabra en Lucas 4:18. El Espíritu, cuando vemos nosotros Espíritu con E mayúscula, como lo estás viendo en las Escrituras, se refiere a Jehová Dios, ¿ok? Siempre que veas tu Espíritu con E mayúscula, pero no diga Espíritu Santo, diga Espíritu solito, entonces se está refiriendo al Padre, ¿ok? Siempre. Eso es un general, regla en todas las Escrituras, no importa dónde lo leas. Siempre que leas Espíritu con E mayúscula, se refiere al Padre, a Jehová Dios de los ejércitos, ¿ok? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, y está hablando Jesús, ¿ok? Está hablando Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos.
¿Se acuerdan que al principio les leí Isaías 28:13? Donde todo aquel que cayó hacia atrás, no importa si cayó porque vino un ungidicísimo y dijo, oh, yo traigo el poder del Espíritu, y cayeron hacia atrás. Allí cayeron quebrantados, enlazados y presos. Pero en este día, el Espíritu de Jehová Dios está sobre mí. ¿Para qué? Para pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner libertad a los oprimidos y sanar a los quebrantados. Es palabra de Dios. ¿Ven? Entonces nosotros, hermanos, usamos el aceite no como un simbolismo humano, sino como un mandato de Dios, porque escrito está. ¿Están de acuerdo? Lo acabamos de leer. La Sagrada Escritura está llena de ejemplos de personajes que están en una intensa presión, pero que salió de esa presión unción. Vamos a ver a Moisés, ¿ok? Un ejemplo. ¿Qué presión tenía Moisés? Imagínense la presión de Moisés. Moisés liderar al pueblo de Israel fuera de Egipto y enfrentar al faraón y manejar las quejas del pueblo en el desierto, eso era mucha presión. De verdad, Moisés, no se imaginan el montón de quejas que tenía el pueblo. Se quejaban por todo. Es más, una vez dijeron, más valía estar de esclavos, porque allá por lo menos comíamos chiles, cebollas, tomates. Sí, pero ¿a qué precio de ser esclavos, no? Pero por todo se quejaban. Esa era la presión de Moisés. Entonces, ¿cuál fue la unción? Dios lo equipó con el poder para realizar milagros, como las plagas de Egipto, abrir el mar rojo y proveer maná del cielo y agua en el desierto. Fíjese cómo lo proveyó. Esa es la unción que le dio Dios a Moisés. Vamos a la palabra, Éxodo 3, versículo 10 al 12. Dice la palabra de Dios, respaldando la unción que Dios le dio a Moisés. Éxodo 3, 10 al 12. Le dijo Dios, ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces, la unción más grande que nosotros podemos tener cuando somos llamados por Dios es que Él dice, ve, porque yo estaré contigo. Y aquí está Dios. Aquí está Dios. Él va a darte libertad, te va a dar sanidad. De verdad tienes que creerlo. Porque así como Moisés, nosotros no somos llamados por nosotros mismos. Dios nos llamó y Él respalda. David también tuvo una presión. ¿Cuál presión tenía David? Bueno, ser perseguido por el rey Saúl, quien intentaba matarlo mientras esperaba el cumplimiento de la promesa de ser rey. Pero mientras Saúl lo perseguía, y esa es la presión que él sentía. Pero de esa presión siempre saca una unción. ¿Y cuál fue la unción de David? Durante este tiempo David escribió muchos salmos y desarrolló una relación profunda e íntima con Jehová Dios. Todo este tiempo, de verdad, cuando lo perseguía Saúl, él más se metía en la presencia de Dios. Esa es la presión que sentía David. Pero recibió una unción, y entonces la unción fue una relación con el Padre. Dice en 1 Samuel 16, 13. Y así fue ungido como rey. Fíjense muy bien. 1 Samuel 16, versículo 13. Dice la palabra, y Samuel, el profeta, tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá.
Pero el Espíritu de Jehová nunca se apartó de David. Esa unción, de la presión sacó una unción. Otro personaje que recibió a través de la presión una unción especial fue Elías. La presión fue que enfrentara a los profetas de Baal y resistir la persecución de la reina Jezabel. Cuando estaban allí muchos profetas que eran falsos, entonces ellos dijeron de que el Dios verdadero iba a descender e iba a comer, a consumir esa ofrenda que le estaban dando. Pero en ese montón de profetas, de verdad danzaban, bailaban alrededor de sus hogueras y ofrendas y nunca descendió. Cuando vino la presencia de Dios es cuando Elías ofreció el holocausto y todavía mojó la leña y vino Dios en su presencia, consumió todo la ofrenda. Y entonces cuando vieron de que Jehová Dios es Dios. Y pues esa fue la presión de Elías. Y después de eso, la reina Jezabel lo amenaza, así como fueron muertos sus profetas, juro que tú estarás muerto para el amanecer. Uy, oyó eso Elías, ¿y qué creen? Ser humano, le dio miedo. Acababa, no le tuvo miedo porque estaba Dios con él. A los muchos profetas falsos no les tuvo miedo y les probó de que Jehová Dios es Dios. Pero cuando Jezabel lo amenaza, él sale huyendo y se esconde en una cueva. Y esa era la presión, pero de eso sale una unción. Dice en Primera de Reyes 18, 36 al 38. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondedme, Jehová, respondedme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y eso es lo que yo le digo a Dios en este momento. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Jehová Dios es el Dios de la sanidad, hermano. Él es quien nos da libertad a través de su Hijo, claro, pero Él es el que envió a su Hijo para darnos libertad. Otro ejemplo es en la mujer de Esther. La presión que tenía Esther era interceder por un pueblo ante el rey Asuero, arriesgando su propia vida para salvar a los judíos del exterminio, porque los iban a exterminar, y ella se arriesgó. Esa era la presión que ella sentía y tenía. La unción que Dios le dio es sabiduría, una mujer sabia para planear cómo rebelarse ante el rey y desbaratar el plan de Amán. Querían colgar a todos los judíos y el colgado salió Amán, ¿no? Qué mujer tan sabia, dentro de un problema y un conflicto, tener la sabiduría, cómo hablar. Miren, mujeres, yo los declaro sabias. No es el momento cuando está el problema de hablar, no ese es el momento. El momento de hablar es cuando Dios te lo indique, porque sabiduría es eso, de saber lo que Dios dice, cómo lo voy a decir y cuándo lo voy a decir. Eso es sabiduría, ¿ok? No, es que me buscullo, no me aguanté, eso no es sabiduría. Responder en el momento del conflicto, eso no es sabiduría. Sabiduría es aprender lo que Dios dice, cómo lo vas a decir y cuándo lo vas a decir. Eso es sabiduría, ¿ok? Así que no es muy sabio, pues ni modo que me quede callada. No,
La sabiduría no es esa es sabiduría del ser humano, que es terrenal, animal y diabólica, porque es diabólico con la mujer insensata, que no es sabia, con sus propias manos la destruye su hogar. ¿Cómo lo destruye? Pues ahí está de respondona. Eso no es sabiduría. Sabiduría es saber esperar en Dios, que Él me diga cómo lo voy a decir y cuándo lo voy a decir. Eso es sabiduría de parte de Dios, ¿ok? No es sabiduría no dejarte, eso no es sabiduría. Porque eso va a ser la mujer insensata que con sus propias manos destruye su hogar, ¿verdad? Yo no digo que te dejes, no te dejes, pero espera en Dios. Porque en el momento que está el problema, los dos están enojados y se dicen cosas, salen malas palabras y se mandan por allá lejos. Pero esa no es sabiduría. La sabiduría es decirle: Dios, ponme palabras como Esther, ponme palabras de sabiduría, pero no nomás me ponga esas palabras, sino enséñame cómo voy a decirlas y cuándo las voy a decir. Eso es sabiduría, ¿ok? La mujer que responde en el acto es una mujer insensata. Qué feo, ¿no? Bueno, yo no lo digo, lo dice Dios, ¿ok? Lo dice Dios. Así que, mujeres, les invito a ser mujeres sabias. Dice en Esther 4:16: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Pero le pidió sabiduría a Dios, ¿verdad? Y dice la presión. Daniel también pasó por una presión, pero Dios le dio unción. La presión siempre sale unción. Miren esa imagen. Siempre que se presionan olivos, va a salir aceite, y aceite significa unción. Unción, ¿ok? Daniel, mantener la fe en Dios a pesar de los edictos del rey Darío, que lo llevaron a un foso de leones. Fíjese, qué presión sentía Daniel, ¿verdad? La unción de Dios fue que Dios lo protegió de los leones y lo ungió con sabiduría e influencia en el reino extranjero. Daniel 6:22, dice la palabra de Dios así: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Verdad que a mujeres, estamos hablando de mujeres, ¿verdad que les gustaría cerrar esas bocas de león que tienes a un lado? Puede ser de tu esposo, puede ser de tu hijo, o puede ser esa persona que se levanta cada rato te ofende. Entonces pídeselo a Dios, así como Daniel pidió al Padre que cerrara la boca de los leones. Cierra la boca de este león que tengo enseguida de mí, ¿no? Que no me lastime, que no me ofenda, que no me diga esas palabras que me lastiman. Cierra esa boca. Yo creo que si tú cerraste la boca de los leones, ¿cómo más no vas a cerrar la boca de este cuate que tengo aquí enseguida? ¿No es cierto? Entonces, pídeselo a Dios. Era muy difícil que cerrara la boca de los leones, pero Dios lo hizo. Así que tú tienes que creer. Si Dios lo hizo en los leones, tienes que creer que lo va a hacer. Claro que no se la va a cerrar así. Al menos no se va a abrir para ofenderte. Al menos no se va a abrir para lastimarte. ¿Me explico? En ese sentido. No es que ya se va a quedar mudo. No se va a quedar mudo. Simplemente ya no se va a abrir para lastimarte. ¿Ok? Porque muchas veces, hermanos, nadie nos enseña a ser mejores. Dios es el único. Porque fíjense el error del mundo. Es que no hay un librito para ser padres. Sí lo hay. Y se llama Sagradas Escrituras. Sí lo hay, ¿eh? No se escuden de que no lo hay. Sí lo hay. Las Sagradas Escrituras enseñan cómo ser un buen marido, cómo ser una buena esposa, cómo ser un buen abuelo, cómo ser un buen hijo de Dios, cómo ser un ser humano bien delante de Dios. Este es el manual que Dios dio a la humanidad que Él creó, ¿ok? Así que sí hay un manual, ¿ok? Pablo,
Pablo también pasó por mucha presión, pero ¿saben qué? En la presión siempre sale unción. Es como los olivos, los presionas y ¿qué sale? Aceite, que significa la unción. Así que la presión de un ser humano siempre busca esa unción, busca esa unción. No te quedes en el problema, busca la unción dentro de ese problema, ¿ok? Fíjese, Pablo enfrentó persecuciones, encarcelamientos, peligros constantes por predicar el Evangelio. Esa era la presión de Pablo siempre, ¿ok? Pero ¿qué fue la unción? A través de su sufrimiento, Pablo escribió muchas de las epístolas. A través de su sufrimiento, mucho de lo que leemos aquí, que ustedes le llaman el Nuevo Testamento, le digo a ustedes porque yo ya no le llamo Nuevo Testamento, porque aprendí de que no es Nuevo Testamento, sino son las Sagradas Escrituras griegas. Y el Antiguo Testamento no es Antiguo Testamento porque no es antiguo, es un libro actual y no es Antiguo Testamento, son las Sagradas Escrituras hebreas. Eso es lo correcto, Sagradas Escrituras hebreas y Sagradas Escrituras griegas. Eso es lo correcto. En total no son 4 evangelios, son un solo evangelio, ¿verdad? Un solo evangelio. Vamos al evangelio de Lucas, vamos al evangelio de Mateo. Eso no es cierto. Son libros, son 66 libros que componen las Sagradas Escrituras, ¿ok? En 2 de Corintios 12, 8 al 10, Pablo dice, respecto a lo que 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y hablaba de su aguijón, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades y en afrentas y en necesidades y en persecuciones y en angustia, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, en esa presión que tú sientes, muchas veces nosotros tenemos que decirle, orar a Dios para sacar esa unción de parte de Dios. ¿Qué le vas a decir a Dios cuando te están lastimando? Decirle, tú eres el único. Isaías, siempre hasta deberías ponerlo en una pared o escribirlo, imprimirlo. Isaías 41, versículo 10, versículo 13, y vas a ver, si tú eres una persona que siempre estás en problema, deberías tener uno en la cocina, otro en el baño, otro en la recámara, otro en todas partes, para que tú veas de que tu sanador y tu ayudador se llama Jehová Dios de los ejércitos a través de Jesucristo, y Él promete que en la necesidad y en el momento de aflicción Él te va a dar su mano. Amén. Y esa es promesa de Dios. Isaías 41, versículo 10 y versículo 13. De verdad, en cada lugar. Si tú tienes muchos problemas en la azotehuela, pues ahí ponlo. Si en la cocina te agarran infragante, pon ahí también. Si en la recámara, ahí ponlo. Y si no te dejan hacer tus necesidades fisiológicas, pon uno en el baño. Donde quiera, ponlo. Donde quiera, para que esté la palabra presente. Allí presente, ¿ok? Siempre. Pon un cuadrito en cada lugar donde... Es que en toda la casa me va mal. Pues en toda la casa pon un cuadrito para que la estés recordando, así como dice la palabra. Y no confíes en la persona va a cambiar, sino Dios lo puede cambiar. ¿Ok? Dios. Jehová Dios puede usar su unción en medio de este problema para ungirte a ti. Porque en medio, como dice, miren, quiero recordarle lo que acabamos de leer. ¿Ok? Acabamos de leer en 2 de Corintios 12, pero yo quiero enfocarme en el versículo 10, donde dice, por lo cual, por amor a Cristo, por amor a Jesucristo, hermano, me gozo en la debilidad y en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Quién te va a hacer fuerte? La presencia de Dios. De verdad, háganlo. Y van a ver la diferencia, ¿ok? Ya nosotros tenemos la cercanía de... Ve preparando tu corazón,
¿ok? Porque vamos a continuar, no va a haber así como todos los domingos un cierre, sino voy a continuar en una unción para que cuando yo les diga, ¿quién quiere ser libre? Y levante sus manos. ¿Quién quiere ser sano? Y levante su mano y permanezca así. Y yo no les voy a pedir de que pasen aquí, porque no es un lugar ungidísimo enfrente. Dios te va a ayudar allí donde estás tú, ahí va a ir Dios. Ahí te va a dar la sanidad, te va a dar la libertad donde tú estás. Es una mala enseñanza invitar de que aquí está Dios. No, está allí donde estás tú. En toda su casa de oración Él se mueve en gloria y en poder sanador, ¿ok? Tú no necesitas ir hacia un lugar especial. Dios va a ese lugar donde tú estás porque es especial para Dios, donde tú estás. La unción con aceite es una práctica bíblica, sí, ¿verdad? Es una práctica bíblica, porque en Marcos 6, 13 dice, fíjense muy bien cómo actuaban los apóstoles, ¿ok? Los apóstoles. Y todavía esa práctica la seguimos haciendo, pues todavía, ¿verdad? Con aceite. Miren, el aceite, muchos dicen, cualquier aceite, perdón, el aceite debe de ser extra virgen, ¿ok? Ese es el aceite que usamos, ¿ok? Dice en Marcos 6, versículo 13, dice, y echaban fuera muchos demonios. ¿Se acuerdan que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, gobernadores, contra huestes espirituales de maldad, contra todos esos demonios, hermano? Es echar fuera esos demonios que te tienen. No es tu esposo, tu enemigo, no es tu esposa, no es tu hijo, tu nieta, no son ellos, son huestes de maldad, gobernadores, principados, potestades que se mueven en las tinieblas, influenciando a través de tus hijos, a través de tus nietos, a través de tu esposo, a través de tu vecino, a través de personas, seres humanos, a través de ellos usando demonios de seres humanos para dañarte. Entonces, pero nuestra lucha no es carne y hueso ni sangre, no son personas, seres humanos, son demonios que poseen a personas para dañarte. ¿A poco creen de que cuando viene, es que si no tomara, es un pan? ¿A poco de verdad creen de que cuando está borracho, drogado, es otra persona? No, está endemoniada esa persona. Y viene a destruirte, a robar. ¿Y quién es el que viene a robar, a destruir y a matar? El diablo. Entonces a través de estos demonios es que nosotros vamos a orar ahora. ¿Ok? Y vamos a ungir con aceite, porque dice, y en Marcos 6:13, echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite, y muchos enfermos los sanaban. Muchos enfermos los sanaban. ¿Ven? Entonces nosotros creemos que la práctica de usar el aceite de oliva para sanidad es una práctica bíblica. ¿Están de acuerdo? La unción también trae liberación, y eso es lo que yo les hablaba. ¿Qué vamos a hacer libre? Nuestra alma, hermano. Muchas veces fue atrapada porque fuimos a una determinada congregación y ahí había un ser ungidísimo que venía del cielo, yo creo, de verdad, que venía del cielo y tumbó un montón de gente porque dijo que estaba ungido. Pues todos, si a ti en alguna parte de tu vida tú caíste hacia atrás o fuiste bautizado hacia atrás, de verdad, este es tu día de libertad. Este es tu día. Porque dice la palabra, echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite. Y lo que leímos en Lucas, el Espíritu de Dios está sobre mí para dar libertad. ¿Okay? Se van a romper ligaduras desde los infiernos, se van a romper cadenas que te tienen esclavizado, se van a podrir por causa de la unción, dice en Isaías, por causa de la unción, el yugo se pudrirá y van a salir de cisternas, de cárceles, sus almas que quedaron presas en algún momento de su vida. También muchas personas no nomás en lo espiritual cayeron hacia atrás, sino de un trancazo también te dieron y caíste hacia atrás, ¿no? El caso es que caíste hacia atrás. ¿Cómo cae una mujer cuando le dan un trancazo? Hacia atrás.
¿verdad? Y ya le están, despiertas así diciendo, ¿qué te pasó, mijita? ¿Qué te tropezaste? ¿Tropezaste? Pues ¿cómo me voy a tropezar? Si el trancazazo que le diste, ¿verdad? Sea lo que sea, hoy veniste por tu libertad, ¿ok? Veniste por tu libertad. Quiero que me acompañen a 1 de Samuel 16:13. También el aceite es para ungir, ¿ok? Ungir a reyes, ungir a mujeres, ungir a hombres. Dice en 1 de Samuel 16:13, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Así que el Espíritu de Jehová estará sobre ti, dándote libertad, porque donde está el Espíritu de Jehová, allí hay libertad. Allí hay libertad, ¿ok? Otro ejemplo es en la vida de Jesús. Dice Lucas 4, versículos 8 y 9, versículos 18 y 19. Versículos 18 y 19. Dice la palabra de Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús, así como Jesús fue ungido, como siervo, Dios me ha ungido para poner esa palabra que haga un efecto en ustedes, ¿ok? Porque yo no me elegí solo, Dios me escogió, ¿ok? Y me escogió con ese propósito para que ustedes sean libres, ¿de acuerdo? Dice otra palabra porque eso va a suceder. Yo les digo, cuando yo ponga mis manos sobre ustedes, al que levante la mano, no se vayan a caer para atrás, ni se van a desvanecer. El Espíritu de Dios no hace eso. El Espíritu de Dios vida, fortaleza, sana, pero no se desvanece ni se desmaya nadie, ¿ok? Eso nunca. ¿Cuándo vieron ustedes que Jesús hizo eso? Nunca. ¿Cuándo vieron que algún apóstol hizo eso? Nunca. ¿Algún profeta hizo eso? Nunca. Entonces, ¿de dónde vienen esas prácticas? ¿Se llevan a cabo? Sí, pero en este lugar no se llevan a cabo, porque eso es una falsa enseñanza, ¿ok? Porque no tiene ningún sustento bíblico, ninguno. Ay, es que esa iglesia, mire la iglesita que dirige el pastor Víctor, pero yo vengo de una iglesia donde están 5,000, 4,000, ni modo que aquellos estén mentiras y esto esté en verdad cuando son tan poquitos. El pequeño remanente es eso, un pequeño remanente, que estamos y permanecemos en la verdad. Nunca vamos a ser una multitud, porque caminamos en un camino muy estrecho. Y el camino ancho y espacioso, es por eso que están allí en sus propias concupiscencias, ¿ok? Dice en Marcos 16, versículos 17 y 18. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si hubiesen y vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, no la mano, sus manos, y sanarán. Entonces, eso es importante, pero es que yo menciono esto porque yo he visto, ponen las manos en algo, se desvanecen, se caen para atrás. Y luego casualmente hay alguien que los quiere cachar hacia atrás. Aquí no va a haber nadie que te cache, porque no te vas a desmayar ni desvanecer. Vas a recibir libertad y vas a recibir sanidad. Sin esas cosas que son falsas, ¿ok? Porque hemos leído en Isaías 28, versículo 13, que todo el que cae hacia atrás cae enlazado, preso, ¿verdad? Entonces no quiero que eso suceda aquí, ¿ok? Que quede bien claro eso. La enseñanza, el pueblo, Oseas 4:6 dice que el pueblo perece porque le falta conocimiento. Y este es el conocimiento de Dios, ¿ok? Lo que está escrito, lo otro no está escrito. Lo otro enseñan, pero no está escrito, ¿ok? ¿Y qué vamos a creer? Solo lo que está escrito. Amén. Solo lo que está escrito. Aquí también no hablamos, dijo Pablo, yo sé hablar lenguas, pero yo prefiero hablar 5 palabras en entendimiento
que 10,000 fuera de él. Así que yo no voy a orar en lenguas por ustedes, porque en su entendimiento no quedaría con nada razonable. Ustedes necesitan oír la palabra de libertad, y la palabra de libertad es no en lenguas, sino en una palabra que entendemos todos. ¿Ok? La oración de sanidad, hermano, yo la voy a hacer desde aquí, y solo el que levante la mano voy a pasar a ungirlo, y tú debes de preparar desde ya lo que tú quieres, ¿ok? Lo que tú quieres ser sano, lo que tú quieres ser libre, para que yo pase a tu lugar. Si tú tienes la mano levantada, yo no te voy a preguntar ¿qué quieres que ore? Yo solamente desde aquí voy a hablar la palabra y solamente voy a pasar a ungirte, ¿ok? Mis hermanos, aquí a la derecha y a la izquierda, ellos van a estar ahí en ese lugar con sus manos levantadas para pedir que la gloria de Dios descienda sobre esa sanidad y sobre esa libertad en ti. ¿Voy a imponer mis manos? Sí, porque la palabra lo dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que es importante que yo imponga mis manos, ¿ok? Mi esposa Lali va a estar conmigo para que ella traiga una cajita de Kleenex, porque si yo echo aceite, ¿verdad que? Pues el aceite va a correr, entonces que no te caiga a los ojos, ¿de acuerdo? Ella va a ayudarme así, y solamente tú sabes qué es lo que quieres ser libre. No necesitas decirme, porque ya Dios viene, está aquí y ya sabe tu necesidad. Él sabe. Yo solamente te voy a ungir. La palabra de Dios dice, fíjense lo que dice la palabra de Dios sobre esta unción. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Yo les pregunto. Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesucristo, porque es el nombre de nuestro Señor. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor Jesucristo lo levantará. Y esto, oigan muy bien, si hubiesen cometido pecados, les serán perdonados. Aquí hay un borrón y cuenta nueva. De aquí van a salir sin pecados aquel que levante la mano, ¿okay? Y sea ungido con aceite, ¿de acuerdo? Aquí no hay edades, porque a lo mejor Mateo dice, no, pues ya me quitaron a mí. No, también Mateo puede levantar su mano, si quiere ser sano o libre, porque seguramente él puede en su temprana edad pensar de que él necesita ser libre de muchas cosas que en su mente están dándole vuelta, ¿no? Que en su temprana edad él ha sufrido y sigue sufriendo por muchas cosas. Él puede razonar, yo necesito esa libertad. Quizás no vengo por sanidad física, pero sí sanidad de mi alma. Y yo necesito esa sanidad. Entonces yo no te voy a preguntar, yo solamente, si levanta la mano, Dios te va a dar a ti exactamente lo que tú le estás pidiendo de tu corazón. Él ve tu corazón, ¿ok? Y vamos a orar, hermanos, ¿ok? No voy a concluir, sino vamos a continuar en oración, ¿de acuerdo? Yo me voy a desconectar de las redes sociales, me voy a desconectar para poder pasar con ustedes, ¿está bien? Y